ver todas, pero vamos a iniciar. Por ahí vamos a iniciar con lo que se llama el vector unitario tangente. Por ahí son formas en las cuales nosotros ya hemos visto anteriormente. Nos hace falta, debido a precisamente a todo este rollo de que pues, las conexiones a veces no nos ayuda, nos hace falta redondear con lo que serían las gráficas. Es por eso que les he pedido ahí que me apoyen con las gráficas de los ejercicios para que ustedes puedan pues redondear un poquito lo que estamos viendo aquí en las asesorías, ¿no? Entonces, ahí en su presentación, precisamente de las últimas diapositivas, viene lo que se trata precisamente las formulitas que tenemos nosotros ahí. Nos dice que cuando una partícula recorre una línea de una curva suave, puede cambiar su velocidad rápida o lentamente dependiendo de si la curva suave se dobla brusca o gradualmente. Nos dice que para medir con la curva con la que se encorva o cambia de forma, se usa precisamente el concepto de curvatura, que es el que mide el grado o la rapidez con la cual se puede encorvar o cambiar una curva suave. Entonces, al momento en que nosotros metemos lo que sería un vector unitario, vamos a meter algunos vectores, los cuales se les llama vectores unitarios, tangentes y normales a una curva, las cuales se definen por medio de fórmulas. Esta es la primera fórmula que nosotros vamos a observar, que se llama vector tangente unitario. Ese vector tangente unitario se representa con T mayúscula de T, en el cual nos dice que es una curva suave, C, representada por una función vectorial R en un intervalo abierto, desde un punto hasta otro, llamado I. Nos dice que el vector tangente unitario se define como la primer derivada de tu función vectorial R' de T dividida entre la magnitud de la derivada de tu función vectorial. Si nosotros lo queremos ver, más o menos, la definición de la primera derivada, sabemos que la derivada, jóvenes, la derivada nos permite transformar una recta secante que pasa a través de una curva entre dos puntos, y la derivada nos permite transformar esa recta secante con las variaciones de x y de y, que es donde sacamos nosotros la expresión de la diferencial de x de y entre la diferencial de x, que son precisamente las variaciones en tus ejes. Entonces, de ahí transformamos esa recta secante a una recta tangente, en el cual simplemente tocará un punto de nuestra curva. Bueno, pues de ahí nace precisamente, no sé si alcancen a apreciar, voy a aumentar esta imagen un poquito, para que ustedes puedan apreciar que esta curva en azul es precisamente la recta secante, en la cual toca dos puntos, al punto P, al punto Q. La definición de derivada por medio del límite se da precisamente por esta fórmula que tenemos nosotros aquí. Recuerden que también podemos calcular derivadas por medio de límites, de la definición de límite. Entonces, cuando la variación con respecto a X y Y cambia, este punto Q va a llegar a un momento en el cual va a tener el mismo valor que P. Y de ahí esa recta secante se transforma en una recta tangente, en la cual solamente va a tocar un punto de nuestra curva. Y entonces ahí, a eso se le llama precisamente derivada, R' de T. Si ustedes se fijan dentro de estos dos puntos, pues tenemos vectores de posición, R de T y R de T más H. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama precisamente el vector tangente unitario. O sea, al vector que nosotros representamos a partir de lo que la recta o la variación cambia de una recta secante a una tangente. A eso se llama vector tangente unitario. Significa que en un punto determinado tú vas a tener un vector tangente, o sea, va a tocar en ese punto, va a salir un vector en el cual su magnitud es igual a 1, ya que es un vector
tangente unitario. Y la fórmula que utilizamos es esta, ¿sí? R' de t entre la magnitud de la misma. Siempre y cuando R' de t sea diferente de 0, porque al momento en que R' de t sea igual a 0, se convierte en una indeterminación. Esa es la primera fórmula que nosotros vamos a utilizar. Ahora, la otra fórmula es el vector normal principal o vector unitario. Ese vector unitario o vector normal principal se representa con una n mayúscula, en la cual n de t, en la cual nos dice que se hace una curva suave representada por r, o sea, por tu función vectorial en un intervalo abierto i. Nos dice que si t' de t es diferente de 0, o sea, el vector normal principal se define como, observen cómo esta fórmula del vector normal principal viene implícita lo que calculamos como vector tangente unitario. Nada más que es la derivada del vector tangente unitario, miren. ¿Sí se fijan? En este caso, t mayúscula de t es el vector tangente unitario. Y para sacar el normal, debemos de derivar el vector tangente unitario y dividirlo entre la magnitud del mismo. Vamos a suponer que sería una, pues no podemos decir que sea una segunda derivada, ¿verdad? Sino que ahora del vector tangente unitario lo vamos a derivar, ¿sí? Para poder obtener la parte del vector normal principal y a su derivada le sacamos su magnitud, ¿sí? O sea que para poder sacar uno tenemos que sacar primero el otro. Y por último, la fórmula de curvatura que ya la habíamos definido anteriormente como la velocidad de cambio o sentido de una curva. Si ustedes se fijan, tenemos aquí unas especies de flechas, tenemos un punto con los vectores unitarios. Todos estos son vectores unitarios. Entonces, esos vectores, esos vectorcitos nos van a indicar precisamente la velocidad con la cual cambia nuestra curva de sentido o se tuerce. Entonces, nos dice que si C es una curva suave dada por una función vectorial, entonces la curvatura de esa curva suave de C en un parámetro determinado t viene dada por la función que tenemos nosotros aquí. Que si ustedes se fijan, nos dice que K, que es la curvatura, va a ser igual a la magnitud de el vector tangente unitario, la derivada del vector tangente unitario entre la primer derivada de tu función vectorial. Esa es una parte de tu fórmula. O la podemos sustituir por esta fórmula que nosotros tenemos aquí. La magnitud de R' de t, producto cruz de R' de t, o sea que aquí vamos a estar introduciendo dos derivadas y luego sacamos el producto cruz y la vamos a dividir entre la magnitud de R' de t al cubo. Estas son dos maneras diferentes de expresar la fórmula de una curvatura. La que consideren ustedes más sencilla, pues será la que utilicemos. Aparte, también hay otras fórmulas en donde vienen implícitas también producto punto y producto cruz, pero para eso, pues vamos a tener que utilizar o tener funciones vectoriales en 3 dimensiones. Forzosamente tiene que estar en 3 dimensiones para poder realizar las operaciones como el producto cruz a partir de construir una matriz de 3×3, una matriz cuadrada de grado 3. Entonces, aquí en la presentación, muchachos, viene un ejercicio, uno o dos ejercicios de demostrativos de la aplicación de esas fórmulas. Aquí están, ¿sí? En el primer ejercicio te están pidiendo encontrar el vector tangente unitario, el vector normal unitario, ¿sí? Y en las otras te piden encontrar la curvatura. Bueno, esta es la longitud de arco. Entonces, ahí está un ejemplo de cómo se aplica la longitud de arco para funciones vectoriales. Ok, estos ejercicios no los van a hacer, lo de longitud de arco no lo van a hacer,
simplemente vamos a hacer lo de... es que me pasé, me mandó muy atrás. Aquí está, miren. Ahí está otro ejemplo de curvatura en un punto determinado. Para que los revisen, aquí son simplemente 3 problemas muy sencillos donde se aplican ese tipo de ejercicios. Ahorita vamos a hacer uno de vector tangente unitario y les voy a tratar de grabar algunos otros videos para que los vayan checando. Y vamos a ver en la próxima semana, vamos a utilizar las otras fórmulas que son empleando producto vectorial y producto escalar. ¿Sale? Ya ustedes me dicen cuáles fórmulas se les hacen más sencillas. Bueno, la del producto escalar y producto vectorial están sencillas, nada más que son muy laboriosas, están muy extensas. Pero de todos modos ahí tenemos las dos opciones que podemos utilizar. Bueno, pues vamos a hacer algún ejercicio correspondiente a lo que es el vector tangente unitario. Vamos ahí a la pizarra y vamos a ponerle, por favor, vector tangente unitario. La fórmula que vamos a utilizar, T mayúscula de T, va a ser igual a R' de T entre la magnitud de R de la misma, de su derivada, siempre y cuando R' de T sea diferente de 0. Ahí está la fórmula que vamos a utilizar. Muy bien. Ok, entonces aquí tenemos pues la fórmula de un vector tangente unitario. Les recuerdo que hay que checar por ahí los conceptos básicos. Nos piden pues, el ejercicio es encuentre el vector unitario o tangente unitario o unitario tangente a la curva generada por tu función r de t igual a t para el componente en i más t cuadrada para el componente en j. Algo muy sencillo, en el cual podemos observar la estructura de tu función, de la fórmula, perdón, para tratar de identificar las partes. Aquí nos dice que cuando el parámetro sea igual a 1, ¿ok? Cuando el parámetro sea igual a 1. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer rápidamente es calcular r' de t. Como es una función muy simple, una función vectorial muy sencilla, lo primero que vamos a hacer es derivarla. Entonces, derivamos cada componente. En este caso, es una función vectorial que solamente tiene componentes en i y en j, en R2. Entonces, la derivada de t, pues es 1 para el componente en i, y la derivada en j, pues es 2t para el componente en j. Ya tenemos r' de t. ¿Qué es lo único que necesitamos? Recuerden que para poder aplicarla, nos dice que la derivada de tu función vectorial debe ser diferente de 0. Entonces, lo que hacemos es sustituir en tu fórmula del vector tangente unitario. T de t va a ser igual a tu función vectorial 1 entre la magnitud, observen por favor, la magnitud de r' de t, ¿sí? La magnitud de r' de t, entonces también nos hace falta, antes de sustituirla, sacar la magnitud de r' de t. En este caso ya sabemos la fórmula,
que es la raíz cuadrada de la suma de los componentes de tu función elevados al cuadrado. Recuerden que aquí ya la magnitud ya no metemos los coeficientes de la base canónica, simplemente precisamente metemos los valores. Ahí está. Entonces tu magnitud R' de t será igual a 1 al cuadrado 1 más 4t cuadrada. Entonces, si somos estrictamente, si seguimos estrictamente la estructura de tu fórmula, lo único que sustituimos es precisamente los componentes entre su magnitud, 4t cuadrada. Este sería para componente en i más 2t entre raíz de 1 más 4t cuadrada para el componente en j. Aquí ya está la fórmula, muchachos. ¿Sí? Aquí ya está sustituida la fórmula, ese sería el vector tangente unitario. Sin embargo, me están diciendo que debo de evaluar el parámetro t cuando t sea igual a 1. Entonces, aquí en nuestra fórmula lo vamos a sustituir y nos quedaría 1 sobre raíz de 1 más 4 por 1 al cuadrado. Recuerden que estamos sustituyendo los valores del parámetro. Para el componente en i, más 2 por 1 entre raíz de 1 más 4 por 1 al cuadrado para el componente en j. Simplemente hacemos la operación y observen por favor que aquí sería raíz de 3, ¿verdad? No se crean. 1 sería raíz de 5. Perdón, no sé por qué. ¿De dónde saqué ese raíz de 3, ¿verdad? De i más 2 sobre raíz de 5 para el componente en j. Y este, muchachos, sería el vector tangente unitario a la curva generada por tu función vectorial r de t cuando t es igual a 1. Si nosotros, si ustedes lo grafican, más o menos como tenemos una expresión cuadrática, nos dice que esa función será una parábola. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Vamos a buscar un graficador. A ver, chequenle por favor, muchachos. No sé si tengan alguna duda. Bueno, ahorita lo chequen, espérenme. Vamos a ver si metemos aquí el Wolfram o algún otro programa. ¿Cómo van con las gráficas, muchachos? ¿Cómo van con las gráficas? Bien, Inge, ahí la llevamos. Ah, ok. Muy bien. Están muy callados. Pensé que se había caído la llamada. Dije, chin, yo acá, como loco. Ok, a ver, vamos a... Estamos procesando todo eso. No está tan complicado. Donde sí nos vamos a aventar un tirillo es con las otras fórmulas, porque están más extensas, pero están entretenidas. Wolfram A. Funciones vectoriales. A ver, vamos a ver. Usted nos va a decir cuándo las quiere, ¿verdad? Y les voy a poner ahí más, yo creo que para la próxima semana, por ahí por el viernes de la próxima semana. Ok. Para que las vayan por ahí trabajando. De todos modos les voy a poner ahí en el Schoology la fecha para que más o menos lo chequen, por favor. Es
gráfica. Gráfica de funciones vectoriales. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si este nos lo da así rápido. No, esa es una función. Funciones vectoriales. Panel. Vamos a ver qué nos da el otro que habíamos utilizado. ¿Ya le empezaron a mover a ese? ¿Sí le movieron? ¿O ya no le siguieron a este que nos mete un chorro de funciones? Sí. ¿Y qué tal? Yo sí intenté moverle, pero al momento de... no me agarraba la raíz. Es con el comando SQRT. SQRT se pone y luego Ajá. ya. Sí, el SQRT es como que el comando para la raíz y le pone nada más en paréntesis lo que va dentro de la raíz. Pues está bueno porque te da varias perspectivas de la función. Le puedes mover y mover hasta que ya te quede claro cómo va. Y aparte le puedes meter como que complementos, ¿verdad? O sea, es por eso que te da varias opciones y luego ya lo puedes tú... le puedes anexar pues más cosas a tu gráfica. Ah, chis, no me lo agarra. Me deja entrar. Bueno. No, miren. ¿Quién sabe? A ver, vamos a ver si le pongo aquí. No. No me está dejando entrar. ¿Quién sabe? Bueno. La onda está en que es una parábola. Es una parábola con vértice en el origen. Hagan de cuenta que tenemos esta parábola. Bueno, va en el origen, va pegado. Entonces, esa función R de t es la función original, la que nos dan, que sería t para el componente en i, más t cuadrada para el componente en j. Y luego, aquí en las coordenadas 1, 1, ya me fui muy lejos, aquí mero. Aquí, en esas coordenadas 1, 1, es donde se presenta el vector tangente unitario t de 1. O sea, ahí en este punto, en la coordenada 1, 1, toca un solo punto nuestra función. Ahí se desprende un vector tangente unitario representado de esta manera. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir precisamente cuando nosotros sacamos con respecto al vector tangente unitario de nuestra función. ¿Ok? Bueno, déjenlo, pongo aquí de volada, nada más para capturarlo, para comentarlo, ya que quede en el vídeo. Ok, bueno, si nosotros lo graficamos, este ejercicio, tenemos una parábola con vértice en el origen, en el cual en la coordenada 1, 1, de ahí se desprenderá nuestro vector tangente unitario, ese vectorcito en azul, representa el vector tangente unitario, t, cuando el parámetro vale 1, que representa precisamente el vector que nosotros acabamos de obtener. Y eso sería
Sería todo para este problema. Muy bien. ¿Alguna duda? No, ingeniero. No. Ok. A ver, entonces vamos a checar este otro. Déjenme ponerle otro. Voy a abrir otra pizarrita. De hecho, las siguientes fórmulas, muchachos, hay que tener mucho cuidado porque de repente nos podemos hacer bolas. Porque cuando derivamos, si ustedes se fijan, ya es una, empiezan a tener un... Por ejemplo, obviamente, en la fórmula del vector, ¿cuál era el otro que teníamos? El vector normal, del vector normal, que nos pide sacar la derivada de t de t. Obviamente, pues vamos a tener que derivar en esta parte, en esta, aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si derivamos ya cuando evaluamos el parámetro, pues nos va a quedar 0, ¿verdad? Porque no tenemos la variable para la cual vamos a derivar. Entonces, sí hay que tener un poquito de cuidado porque se empiezan de repente a complicar un poco las cosas cuando nos están por ahí pidiendo ya más de un vector, ¿sale? Entonces hay que ver más o menos por dónde le llegamos para que no nos cueste tanto trabajo. Ok, vamos a hacer lo mismo, pero ahora para la siguiente función. En este caso ahora j será 1 sobre t. ¿Sí? Ahora vamos a tener esa expresión. Igual nos dice encontrar el vector tangente unitario. ¿Sí? El vector tangente unitario. Y luego vamos a tratar de... Bueno, vamos a empezar con ese y luego ya después nos metemos con los vectores normales. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a empezar ya para cerrar. Ok, entonces ahora tenemos una pequeña variación del ejercicio anterior. Simplemente cambiamos el componente en j. ¿Sí? Hacemos el mismo procedimiento para sacar el vector tangente unitario. El procedimiento pues es precisamente sacar r' de t y su magnitud. En este caso, r' de t sabemos que sigue siendo la derivada del componente en i o la derivada de t es igual a 1 o simplemente dejamos indicado ahí a su componente, más aquí su derivada, recuerden que podemos utilizar dos fórmulas, ya sea que sea u sobre v o podemos pasar precisamente esta t hacia el numerador con exponente negativo. Vamos a derivar con respecto a t a la menos 1. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, rápidamente, pues aplicamos la fórmula. Sería menos 1 por t, que ahí están los comerciales, muchachos. Menos 1 por t a la menos 2. ¿Sí? Entonces, su derivada, simplemente lo acomodamos y te queda 1 sobre t cuadrada. Entonces, aquí hubo un cambio de signo. Te quedaría menos 1 sobre t cuadrada para el componente en j. ¿Sale? Entonces, ya tenemos por ahí la derivada. Ahora vamos a tratar de calcular la magnitud. Sería la magnitud de r' de t. La vamos a dejar nada más indicada. Sería la raíz de 1 al cuadrado más menos 1 sobre t cuadrada elevada al cuadrado.
lo desarrollamos y nos quedaría raíz de 1 más 1 sobre t cuarta. Esa sería la magnitud. Entonces ahora sustituimos los componentes antes de evaluar, porque recuerden que nos están dando el valor de t es igual a 1 del parámetro. Entonces t de t sería igual a 1 sobre raíz de 1 más 1 sobre t cuarta para el componente ni. Y luego más, en este caso, no sería negativo, ¿verdad? Tenemos aquí un signo negativo, que es este. Sería menos 1 sobre t cuadrada sobre raíz de 1 más 1 sobre t cuarta para el componente en j. Ahí está t de t. ¿Ok? Componente en i, 1, componente en j, menos 1 sobre t cuadrada, dividido entre su magnitud. Esa es la fórmula. Ahora, sustituimos el valor del parámetro. Sería 1, aquí si ustedes se fijan, 1 sobre 1 a la cuarta, pues va a seguir siendo 1, pero lo vamos a dejar indicado. Menos 1 sobre 1 al cuadrado sobre raíz de 1 más 1 sobre 1 a la cuarta para el componente en j. Entonces fíjense cómo t de 1 o el vector tangente unitario sería 1 sobre raíz de 2 para el componente en i menos, pues aquí simplemente 1 sobre 1 sigue siendo 1 sobre raíz de 2 para el componente en j. Y ese sería el resultado de nuestro vector tangente unitario t de 1. Solamente restaría graficarla. A ver, chéquenle, muchachos. Corte. Chéquenle. ¿Alguna? Sí, está bien. Ah, quedó acá con bien raro. Ok, para el vector normal vamos a tener que derivar, ojo, para el vector normal vamos a tener que derivar en esta parte, aquí, tenemos que trabajar con esta, ¿sí? Porque tenemos una fracción en el numerador. Recuerden que cuando vayan a trabajar con ese tipo de fracciones, lo primero que vamos a hacer también es tratar de separar las raíces. ¿Ok? En este caso sería 1, multiplicamos cruzado y recuerden que las propiedades de las raíces nos pueden permitir separar en dos raíces, raíz del numerador del denominador y ahora sí 1 sobre t cuadrada para que puedan hacer este tipo de operaciones. ¿Ok? Cuando estén, cuando vayan a aplicar el vector normal. ¿Sale? Antes de derivarla. Bueno. Entonces, en unas 2 horas subo los videos, subo algunos problemitas, unos 2, 3 problemas como los del día de ayer. Y voy a empezar ya a subir lo de estas fórmulas. Ya si ustedes quieren ir empezando a hacerlas, lo pueden hacer. Y si no, el martes de la próxima semana empezaríamos con el vector normal, ¿sí?
y con la... No me acuerdo si también tenemos binormal o con las otras fórmulas, pues. Le damos con las otras fórmulas para continuar. Y yo el martes veríamos esas formulitas, trabajaríamos miércoles y jueves con los problemas. Pues ya le damos la siguiente semana el examen. ¿Sale? Ahí cualquier cosa, pues profe. ahí al contacto. Yo tengo una duda del ejercicio de ayer. ¿Cuál? Pues el de ayer. Por eso, ¿cuál duda? Pues el que nos dio a nosotros. ¿Qué les di? Ey, ¿Qué dice? pues el inciso B. ¿Qué tiene el inciso B? Pues dígamela, ¿cuál es la duda? Pues la fórmula es coseno de t, seno de t y 2t. Y teníamos que hacer el producto cruz con la primera y segunda derivada. Ajá. Y pues sí, ahí tengo dudas del resultado. ¿Y por qué hasta ahorita? Pues empezó la clase, ya no pude decirle. A ver, espérame, deje guardar Bueno, si los demás no tienen dudas, nos vemos, nos escuchamos el martes, muchachos. Gracias. Nos vemos, gracias. Para liberar un poquito de carrilla. Gracias, buen día. Ahí estamos. Inge, buen día. Igualmente, gracias. Buen día. Hasta luego. Bye bye. A ver, vamos a ver si tenemos la imagen por aquí en la... ¿Cómo se llama? Ahorita abro la imagen, espérame. Que no sé por qué se está trabando un poquito. Espérame tantito. Vamos a ver. Hombre, pues ya se tardó. A ver. ¿Dónde estará ese? El problema. ¿Qué captura de pantalla es? ¿La tienes ahí a la mano? Bueno, ¿tienes el problema ahí a la mano? Yo se lo dicto si quiere. A ver. Déjame checarlo. Sí, ahí está en una captura. Es la penúltima. La penúltima. A ver, déjame abrirla. Pues yo la realicé y nada más variaba un poquito el resultado. Ya ve que eran dos métodos diferentes, con la fórmula y haciendo el producto cruz y luego después sacando su derivada. Y variaba un poquito nada más. No sé si yo tengo algún error por ahí, pero variaba poquito. ¿Qué varía? Nada más me varió en J, porque los otros dos sí me salieron iguales, I y K. Igual Entonces, y por ahí. entonces sí, debe de haber por ahí algún... La cosa es que me salieron con signos contrarios, nada más eso. Ok. Sí, solamente eso. A mí me salió 2 coseno y 2 seno.
no puede. Se me hace que Coseno y seno. dice que 2 seno y 2 coseno. No tiene nada que ver. No, se me hace que estás derivando mal. Es que está integrando más bien. Más bien integrando, Está integrando porque no tiene nada que ver con esto. A ver. Déjame ver. No hice la fórmula. A ver, ¿cuál es? De estas 3, ¿cuál es? La tercera. ¿Está? A ver, ahí está. El inciso D. El D. Ok. ¿Cuál es la duda de ahí? Pues para hacer el proceso. ¿De este problema o de